Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la 10ª semana del tiempo ordinario, en la que el salmista nos invita a declararle a nuestro Dios: Señor, mi vida está en tus manos. Saludamos con gusto a Daniel, quien nos tiene aquí todo listo y preparado. Eso, ese ánimo de Daniel que nos transmite también junto con todo el trabajo que hacemos aquí en cabina. ¿Y qué cree usted, hombre? Seguimos en las celebraciones. Pues el jueves, fíjese, el jueves fue día de San Bernabé, fue la fiesta de San Bernabé apóstol. Y luego el viernes, o sea, hace ayer, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy sábado estamos festejando la memoria del Inmaculado Corazón de María. Qué bonito eso, que el Sagrado Corazón de Jesús y al día siguiente el de María. Por aquello de que alguien se disperse por ahí. No, ahí están pegaditos. Y oiga usted, pues qué motivos mejor podemos tener para estar alegres. Pues ya nomás el que no quiere, el que le gusta la tristeza, el que le gusta estar encerrado en su cuarto con las persianas bajadas, la luz apagada y la cabeza debajo de la almohada. Pues ahí está. Pero bueno, para iniciar nuestro programa de hoy, que es por el sentido contrario bastante más alegre, pero hay que ponernos serios, como dijo Katy, y hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, ¿no, Katy? Así es. Así es, vamos a ponernos serios porque ahorita hay tanto que festejar, pero hay que ponernos serios, ¿ok? Vamos a hacer nuestra oración para pedirle al Señor que nos ilumine. Espíritu Santo, una sola cosa te pido, que no dejaré de pedirte nunca: cumplir la voluntad del Padre todos los días de mi humilde y pobre vida. Amén. Amén. Solo una cosa te pido. Vámonos. Nada más, No más. nada menos que una sola cosa. Y dice San Agustín que amamos a Dios sobre todas las cosas cuando anteponemos en todo su voluntad a nuestra voluntad. Entonces, pues es realmente algo que es indispensable pedirle, ¿va? Y precisamente para cumplir la voluntad es de lo que hoy también nos va a hablar Luis, ¿verdad? Tiene que ver con el cumplir la voluntad. Entonces vamos a nuestra sección Introducción a la Biblia. Querido radioescucha, buen día. Fíjese que cuando Dios hizo la creación, le gustaba lo que iba haciendo. Allá en Génesis 1 nos relata los versículos 10, 18, 25, nos va diciendo que hacía una cosa, hacía otra, y luego dice, vio Dios que todo era bueno. Y luego hacía otras dos cosas y lo vio Dios que todo era bueno. Y así se la lleva. Pero cuando llega a la creación del ser humano, ahí en el versículo 26, ahí lo creó a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Pero era el ser humano, el hombre. Ser humano, varón y mujer. Entonces, después los bendijo. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. ¿Se da cuenta, mi querido oyente? Muy bueno. Es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con voluntad propia, libre, con inteligencia humana, con capacidad de amar, de crear. O sea, te hizo precioso, pues, incomparable con el resto de la creación. Hizo al ser humano en completa armonía interior. Luego dice Génesis 2:7, nos va describiendo que el segundo relato de la creación, y nos dice que Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Aquí utiliza una palabra en hebreo, el hebreo original, la palabra es nefesh, que significa, o que con esta expresa ser vivo, significa ser vivo. O sea que primero ya existía el hombre y luego fue, ya que Dios sopló y sufló en su nariz, en un ser vivo. O sea que le dio el alma, el ánima, el corazón, la parte invisible de nuestro ser. Primero lo formó pues en su forma natural o animal, se puede decir
nos hizo mamíferos, ¿ok? Igual que cualquier otro animal de la creación, pero lo que sopló Dios le dio al hombre una vida diferente al resto de la creación, una vida sobrenatural. En otras palabras, primero tenemos una vida natural o meramente humana, y luego está la vida sobrenatural, la vida divina. Fíjese, Scott Hahn en su libro La evangelización de los católicos nos dice todo esto, nos lo va explicando muy padre. Entonces, pues, por eso cuando Dios le dice a Adán no comer del árbol del bien y del mal, le dice, el día que comas de él morirás. Y es que el Señor no se refiere a que va a perder su vida, sino que perderá la vida sobrenatural. No va a perder la vida natural, sino la sobrenatural, la gracia. No significa pues que en el momento en que iba a comer ese fruto le iba a dar un infarto fulminante. Que yo, honestamente, yo lo interpretaba así cuando las primeras veces que leía esto, desde niño de hecho. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, no cayeron muertos ahí mismo. Ni se desmayaron, ni se marearon siquiera, siguieron vivitos y coleando, fueron a disfrutar la vida de cuerpo sano, porque ese es el cuerpo nada más. Fíjese, también Scott Hahn nos dice, la serpiente no mordió a Adán para que muriera envenenado, pero lo convenció a desobedecer a Dios. Usó entonces su voluntad libre en contra de la de Dios, el ser humano. Se dejó convencer. Esto le costó la vida interior, la vida del alma. Perdió la gracia santificante, pues. Esa parte invisible era mucho más preciosa, atractiva, sabrosa, rica, bella que ese fruto que ahora mordió. Perdió la gracia. Adán y Eva se desgraciaron solitos, pues. Y que conste, porque luego dicen que la mujer fue todo el relajo. Es claro, porque dice que Eva mordió el fruto y le dio inmediatamente a su marido. O sea, Adán estaba ahí, no nos hagamos mensos los varones. Ahí estaba el varón y no le dijo nada. Él no le dijo, no comas porque Dios te dijo, acuérdate que nos dijo esto. No, nada. En cuanto a aquella comió no le pasó nada. Dijo, de aquí soy. Flojito y cooperando. Muy a gusto. Pues sí, como no le pasó nada a Eva, pues primero que caiga ella, ¿verdad? Pruébalo tú. Si le pasa algo, sí era cierto. Pero es que no perdieron la vida. Perdieron la gracia, perdieron la vida sobrenatural, la vida eterna. Y me refiero en vida eterna, porque vida eterna la tendremos siempre. Pero ¿cómo la viviremos después de la muerte? Una será un infierno verdadero. La otra será dicha, felicidad, vida. Entonces, bueno, volvemos acá. Adán y Eva continúan con sus vidas juntos, tienen familia, todo normal. Pero sus debilidades las heredaron sus hijos. Y ya vemos entonces después las consecuencias familiares que tuvieron, broncas entre hermanos, uno le dio la torre al otro, en fin. Esos no son castigos de Dios por maldad de Dios o porque Dios se quiere desquitar, sino son consecuencias de sus libres decisiones, de sus erróneas decisiones, igual que le pasa a cualquiera el día de hoy. Y llegan con ello las consecuencias que son inquietudes, ausencia de paz, divorcios, alcoholismo, drogadicción, rebeldías, todo lo que usted se puede imaginar, porque todo pecado tiene consecuencia. Todo acierto también tiene consecuencias. Busca los aciertos para que vivas en plenitud. La cosa con el pecado es que muchos pecados o vicios te arrastran a otros pecados y más consecuencia con ellos. En fin, ahí está la historia, pues, la leyenda, metáfora alegórica, como le quieras llamar, mi querido hermano. Este pasaje bíblico está lleno de riqueza, no me voy a detener mucho, pero el caso es eso, se perdió la gracia. No tanto se trata de ver el pecado original, sino el origen del pecado. En mi interior, en mi caso, está en mi interior el origen del pecado. Aquí anda, en mi ego. En el tuyo, mi querido oyente, pues está en tu interior. Es la verdad. No mates al mensajero. Por eso es que, pues, nos vamos a Éxodo y a Deuteronomio. Ya estamos empezando a entrar en Deuteronomio. En estos libros, Dios plasma las razones por las que fue inspirando los 10 mandamientos a Moisés.
según nos indica la tradición. Vienen a ser fundamento de nuestros valores. Acuérdense que los 10 mandamientos contemplan la estructura global de nuestra vida para un comportamiento y para nuestro comportamiento social y espiritual. Son normas de vida que Dios nos dona, nos regala, porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros, pues. Son consejos para la vida, para que no andemos errando en el camino y topándonos aquí y allá, para que no pequemos, pues. Errar es sinónimo de pecar. Ahora bien, este plan de Dios, pues no se queda así nomás, así como así, cúmplelos y te llevas la fiesta en paz, o bien si no los cumples te irá como en feria, cuate. No, no es un Dios castigador. Eso nos enseñaron de niños, algunos de nosotros, ¿no? Pero aquí hay un detalle interesante que vale la pena platicarlo. Si tú los cumples, si haces la tarea, traen un bono adicional. ¿Cómo, Luis? ¿Qué pasó? Mire, vámonos. Déjame leer unos fragmentos. En Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y dice, ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. ¿Se acuerda que le dije? Todo acierto tiene consecuencia, igual que el pecado tiene consecuencia. Más que el pecado tiene consecuencia de círculos viciosos y remolinos que lo van arrastrando hacia abajo. Los aciertos es cumplir la voluntad de Dios, es atinarle al mandamiento, es cumplirlo. Ese es el acierto y lleva consecuencias. Estas son tus bendiciones. Ahí te va. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tus burras, el parto de tus vacas y ovejas. Fíjese cómo empieza por bendecirte a ti y a tus hijos. El fruto de tus entrañas será bendito. Lo que te dedica, las crías de tus burras, el parto de tus vacas, ovejas, ya no nos dedicamos muchos de nosotros a eso en la ciudad actualmente. Lo que tengas y hagas en tu casa, lo que cocines. Es más, mira, benditos tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas. Puedes tener la certeza de que Dios te está bendiciendo en el momento que sales a trabajar, que regresas de trabajar, que vas al mandado, que regresas del mandado y que sales a la cantina. Pues entonces en la cantina estarás tú topándote con las consecuencias de tu error. Pero serás bendito cuando regreses a casa de tus trabajos, de tus labores, habiendo cumplido la voluntad de Dios. Y esta me encanta, siempre me ha encantado, porque Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Exacto. Entonces tiene capacidad de dar alguna orden de vez en cuando, ¿sí o no? Sí, Sí. Ok. siempre. Yahvé ordenará a la bendición que esté contigo. ¿Sí se le entendió? Yahvé le dará la orden a la bendición para que esté contigo en tus graneros y en tus empresas, para que seas bendecido en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Todas las cosas por las que has trabajado y has luchado, los dineritos que ganas cada viernes, cada que te pagan, todos esos bienes serán benditos y te ayudará el Señor y te iluminará y te rendirá el dinero mejor. Y de eso te lo digo por experiencia, te rinde mejor el dinero cuando te has convertido. Y Él estará contigo en lo que emprendas. Y para la empresa y el patrón que trabajes, te irá bien. Lo harás progresar también. Yahvé hará de ti su pueblo santo, como te ha jurado, si tú guardas sus mandamientos y sigues sus caminos. No, hombre. Todos los pueblos de la tierra verán que te protege el nombre de Yahvé y te respetarán. Hijo, ¿y qué no llevamos en el fondo del corazón? Sino un noble y muy legítimo deseo, en ocasiones, de ser respetado. De que te reconozca la gente bien. No por vanidad. Simplemente que no haya razón de que alguien tenga algo que reclamarte. Dios te protege porque cumple su voluntad. Otra que me encanta, Yahvé abrirá para ti los cielos
su rico tesoro, para dar a tiempo la lluvia que necesiten tus campos, para mandar la bendición sobre todo cuanto emprendas. Dios toma así como que está una empresa en el cielo y abre las compuertas y te cae todo y te inunda toda tu vida de bendiciones para bien tuyo. Y fíjate otra vez, dice, para mandar la bendición sobre todo lo que tú emprendas. Oye, voy a plantar una plantita en el pasillo. Te está bendiciendo en esa plantita que pones en el pasillo. No se me logró. Ok, te está bendiciendo porque todavía puedes seguir y puedes regresar y poner otra plantita y estudiarle mejor y revisar mejor, a ver en Google que me dicen cómo se cuida, y tarde o temprano va a lograrse, porque todo lo que tú emprendas está bajo la bendición de Dios cuando cumples su voluntad. Otra que me encanta: tú prestarás a naciones numerosas y no pedirás prestado a ninguna. Se acabó la tarjeta de crédito porque tú ya manejas tu dinero de otra manera. No tienes que andar pidiendo prestado para pagar la cuenta de la cantina. Insisto en la cantina. No sé qué traigo. No lo Pero sé. es la verdad. ¿Algún antojo por ahí? O alguna experiencia que tuve algún tiempo. Es la verdad. Ahí tiene uno que andar pidiendo prestado para pagar las tonterías que uno hace. No pedirás ya prestado, acaba con eso. Es más, es carísimo el financiamiento de una tarjeta de crédito. A ver si no me corren los bancos de aquí. Bendecir, pues, significa decir bien de alguien, hablar bien de alguien, desear y hacer el bien para alguien. Y si es Dios quien te bendice, por eso suelta toda esta metralla de promesas de bien para ti. Por todo su amor que te tiene y con todo su amor que te tiene. Y no solo eso, Él sí cumple sus promesas. Y esa vida que te ofrece hoy es la vida sobrenatural, la espiritual, divina. Es una vida divina que habita en ti porque eres templo vivo del Espíritu Santo, porque en ti habita la Santísima Trinidad, así nos va enseñando el Evangelio de Juan, y porque Dios te hace partícipe de la vida divina, porque así te lo dice 2 de Pedro 1:4. Además de todo eso, Dios, fíjese, no conforme y no contento Dios con todo eso que nos dé, con todas estas bendiciones que mencionamos, Dios te sigue demostrando toda su grandeza cuando vuelves a Él arrepentido por haber pecado otra vez y te vuelve a perdonar. Y cada vez que yo vuelvo al confesionario me vuelve a perdonar sin reclamar nada y me deja limpio de todo pecado. Y así te deja, envolviéndote en su ternura y en su misericordia, que son eternas, como lo es su amor, porque eso nos dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Entonces, después de dejarte así, limpiecito, reluciente, te permite seguir gozando de tu libertad con responsabilidad para que tomes las decisiones correctas y puedas vivir en plenitud. Y te vuelve a recordar una vez más sus mandamientos para que sean tu guía principal y que ellos te lleven a Cristo. Decide hoy, mi querido oyente. Decide bien, mi querido oyente. Conviértete, vuélvete, no solo tú hacia el Señor para gozar de las bendiciones que Él te regala, que ya vimos, sino también disponte y conviértete en una bendición para los demás. A ver, otra vez eso. No solo volverse al Señor, no solo convertirse para gozar las bendiciones que Dios te da, sino ahora convertirte tú en una bendición para los demás. Que cuando te ven tus hijos pequeños o tus nietos o tus jóvenes hijos, no salgan corriendo y no se encierren en sus cuartos, sino que digan, ya llegó papá, ya llegó mamá, platiquemos. Conviértete en una bendición a quien se pueden acercar y abrazar y contar y confiar. Porque el tema del cristianismo, mi querido oyente, no es solamente yo recibir bendiciones, sino también darme a los demás como una bendición. Es que me encanta recibir bendiciones, pues. Me encanta que me traigan regalos, pues. Pero a la hora de que me dicen, oye, hay que ir a la fiesta de fulanito y hay que llevarle regalo. ¿Por qué tan caro? ¿Por qué pusieron el tamaño del billete? No. Y no hablo de términos económicos aquí. Puse el ejemplo nada más, pero
Date tú a los demás como una bendición. Aprovecha esta vida privilegiada que Dios da generosamente a las personas. Practica los mandamientos, practica el evangelio, encuentra la paz que solo Jesús da, porque solo Él te da esa paz que tú anhelas. Déjate querer por Dios, pues. Déjate llenar de sus bendiciones, pues. Son incontables, son indescriptibles. Busca en Deuteronomio otra vez los mandamientos, busca en tu catecismo y busca la forma de cumplirlos y pídele a Dios que te fortalezca, porque solo no podrás en algunos de ellos. Que Dios te siga llenando de bendiciones, querido oyente. Dos cositas. Una, ahorita que estabas poniendo el ejemplo de que come la manzana y tenía que caer muerto ahí, yo me imagino que es algo así como el cigarro, que te dicen, oye, si fumas es muy probable que te vayas a morir, pero no es de que te fumes un cigarro y ¡zas!, no, sino con el tiempo, con la repetición, con lo mismo. Entonces eso es un poquito una imagen que me brincó. Y la otra, el hecho de que es fascinante el estudio bíblico, porque ahorita que te estoy escuchando veo que este pasaje del Génesis con el que iniciaste, pues no es un pasaje de la historia antigua, de algo que ya pasó, de algo que, sí, mira nada más, pobre Adán y pobre Eva, hombre, qué barbaridad. No, el autor ahí lo que escribe es un pasaje para todos los tiempos, porque no se refiere a un hombre llamado Adán físicamente como yo, o una mujer como cualquiera de ustedes que se llamaba Eva, no. Se trata de la vida interior, se trata del alma. Y Adán y Eva no nos vamos a pelear si existieron o no existieron, si son históricos o no son históricos. No nos metamos ahí, metámonos en que todo el mundo llevamos un Adán y una Eva aquí adentro. Y entonces todo lo que acabas de decir, por eso cierras con eso, ¿no? Decide, tú que escuchas. Tú que lo estás diciendo, decide y decide bien, porque todo eso que está escrito, pudiéramos decir en pasado, es bien presente. Y no solamente es presente, es futuro. Así de grandioso es el Señor que nos pone las cosas claras desde el principio, pues para que después no salgamos con que, ay, es que yo no sabía. Ay, es que a mí no me dijeron. ¿A poco? Pues, bueno, yo nomás digo, ¿verdad? Pero bueno, aquí recibí una mirada así como... Matona. Si esas miradas mataran, sí, ya nosotros estaríamos así moridos. Sí, con todo y manzana y con todo y cigarro. Y sin manzana, ¿no? Y sin manzana. Vamos a corte y volvemos. Bien, mis queridos hermanos, pues bienvenidos de regreso a su programa Palabra y Vida, en el que pues hemos platicado de algunas cuestiones interesantes de la Biblia, y ahora Katy nos va a platicar sobre su personaje bíblico que trae también muy interesante el día de hoy. Adelante, Katy. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa y el día de hoy les voy a compartir a un personaje de nombre Himeneo, ¿sí? Himeneo fue un falso maestro cristiano del siglo I que se apartó de la doctrina de la iglesia primitiva y causó divisiones al enseñar herejías. El apóstol Pablo lo menciona de forma explícita en 2 de sus cartas. Muy poco lo menciona, pero lo menciona. En los primeros años de la iglesia cristiana, mientras el evangelio comenzaba a extenderse por ciudades y regiones enteras, surgieron hombres y mujeres que abrazaron la fe con entusiasmo. Algunos permanecieron firmes hasta el final. Otros, sin embargo, poco a poco se desviaron del camino. Entre esos nombres aparece una historia que nos dejó una advertencia bastante profunda, y este personaje es Himeneo.
No, este personaje no aparece haciendo milagros, no lo encontramos dando sermones famosos, ni tampoco nos hablan de viajes misioneros extraordinarios. Sin embargo, su nombre quedó registrado por una razón diferente. Se convirtió en ejemplo de alguien que se apartó de la verdad. La primera vez que escuchamos acerca de Himeneo es por medio del apóstol Pablo. Lo menciona en la carta a Timoteo junto con un hombre llamado Alejandro. Las palabras de Pablo son fuertes y dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas palabras reflejan la gravedad del problema. Himeneo no era alguien que simplemente tuviera dudas. Había comenzado a enseñar cosas que dañaban la fe de otros. Tiempo después, Pablo vuelve a mencionar su nombre cuando escribe, los que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y aquí encontramos el centro del problema. Himeneo había comenzado a enseñar que la resurrección prometida ya había ocurrido. Quizás parezca un detalle pequeño, pero no lo era, porque la resurrección ocupa el centro del mensaje cristiano. Si la esperanza futura desaparecía, entonces el fundamento mismo de la fe se derrumbaba. Estamos hablando ahí de la resurrección de los muertos. Ajá, exacto. Él decía que ya había pasado y entonces cuál era la esperanza que se tenía o que se estaba llevando en el mensaje, pues decía prácticamente que ya había pasado, ya no había más que esperar. Tal vez Himeneo no comenzó queriendo engañar, quizás comenzó cuestionando o malinterpretando, como nos puede pasar a muchos. Puede ser que haya querido modificar la enseñanza para hacerla sonar más lógica, para hacerla sonar más moderna o aceptable. Pero algo ocurre con frecuencia. Los grandes desvíos rara vez comienzan con grandes cambios. Todo empieza con pequeños ajustes, una pequeña concesión, una pequeña distorsión, una pequeña idea equivocada repetida muchas veces. Y así, poco a poco, aquello que parecía insignificante termina alejando completamente del camino a los que se la creen. Teológicamente, la historia de Himeneo nos enseña algo muy importante. La verdad de la doctrina importa. Hay quienes piensan que cualquier enseñanza sirve mientras tenga buenas intenciones, pero la Biblia presenta algo diferente. Para los primeros cristianos, la doctrina no era simplemente información, sino el fundamento sobre el cual descansaba la esperanza. Si se alteraba la verdad sobre Cristo, sobre la resurrección, sobre la salvación o sobre el Evangelio, se ponía en riesgo la fe completa. Esto no significa que todo creyente deba saber responder preguntas difíciles o convertirse en un experto. Significa que la fe necesita raíces. Una planta sin raíces profundas puede verse bien durante un tiempo, pero cualquier tormenta la puede derribar. También encontramos otra enseñanza importante. Al estar cerca de las cosas espirituales, no nos garantiza permanecer firmes. Probablemente Himeneo escuchó enseñanzas, quizás convivió con creyentes y seguramente conocía las Escrituras, como algunos cuantos que conocemos. Y aún así se desvió. Esto debe generar en nosotros humildad, porque nadie es tan fuerte que no necesite seguir aprendiendo, y nadie está tan firme que no necesita corrección. Nadie es tan maduro que pueda dejar de cuidar su corazón. Por eso, hay algo más importante que nos debe llamar la atención. Pablo no escribe estas cosas simplemente para condenar. Más bien, dice que es para disciplinar, es para que aprendan. Incluso la corrección tenía un propósito restaurador. Dios corrige porque busca rescatar. La disciplina bíblica no tiene como objetivo destruir personas, sino recuperarlas. El mensaje que deja Himeneo para nosotros hoy, que vivimos en una época llena de información, miles de opiniones, miles de voces y malas interpretaciones.
Hoy es posible escuchar cientos de mensajes espirituales diferentes en cuestión de minutos. Y precisamente por eso la historia de Himeneo se vuelve actual. Nos recuerda e invita a la importancia de preguntar si lo que estamos compartiendo, si lo que estamos leyendo, ¿esto es realmente basado en la verdad? ¿Estoy construyendo mi fe sobre fundamentos sólidos? ¿Estoy aprendiendo o solamente consumiendo ideas que me agradan? Estos mensajitos que nos llegan por todos lados, ¿no? Hay que siempre buscar las fuentes. También nos recuerda otro peligro moderno. Pensar que desviarse ocurre de repente. Generalmente no ocurre así. Nadie se acuesta cristiano y amanece budista. El cambio se da poco a poco. Al dejar de orar, al dejar de estudiar, al dejar de congregarse y comenzar a justificar todas estas decisiones. La historia de Himeneo también ofrece una esperanza, porque si Dios advierte, es porque todavía existe la oportunidad de regresar. Los personajes bíblicos también encontramos esas fallas, equivocaciones, y en ocasiones también vemos las correcciones. La invitación bíblica nunca ha sido fingir perfección, sino permanecer cerca de Dios. Al final, Himeneo nos deja una pregunta importante para cada generación. ¿Estamos simplemente cerca de la verdad o estamos permaneciendo en ella? Porque comenzar bien es importante, pero permanecer fieles hasta el final es lo que realmente transforma nuestras vidas. Ahí está el personaje de hoy, compañeros. ¿Cómo la ven? No, pues muy, muy interesante, y sobre todo por lo que decías, que este tema pues cobra mucha relevancia, ¿no? Por la cantidad de información que, como decías, está al alcance de todos, y el cuidado que debemos de tener de revisar, como decías tú, esas fuentes cuando nos llega una información o cuando tengamos duda, pues acercarnos, pedir consejo a quien sabe, ¿no? Esa es la clave, porque como dice la misma palabra, pues un ciego guiando a otro ciego, pues a dónde irán a parar. Por muy buenas intenciones que tenga el ciego, exacto, ¿verdad? Pues sí, o sea, a mí me impactó eso de las buenas intenciones, porque hay personas que piensan que, quiero hacer el bien, y sueltan cada cosa que, a lo mejor fue lo que le pasó a Himeneo, ¿verdad? Sí, Estaba sí, tan sí. convencido de su error, que dijo, no, Se lo yo creyó, los voy a sacar de ahí de donde están, su error. y en la torre, mi general, porque, y me recordaste también a todos los que, pues no le hace que no prepare, ahí el Espíritu Santo me ilumina. Espérate, pues, ¿de qué estás hablando? Pues sí, ¿cuántas veces platicas con el Espíritu Santo? Pues pues ¿cómo te va a iluminar ahí? Pero es que confundimos el Espíritu Santo con un foco en donde nomás le prendemos ahí para que nos ilumine. Pues, oye, no, eso sí está criminal. Pero me recuerda a Adán y Eva, no sé por qué. Cualquier parecido, ¿verdad? El Himeneo sí lo que vamos a comentar. Ahí está la elección. Y ahí está la responsabilidad que tienes de mantener tu vida interior. Y fíjate, a mí me recordó también el ejemplo que pusiste del cigarro. Porque decía Katy, no fue que de un momento a otro, poco a poco se fue desviando, un grado a la vez. ¿Cómo dijiste? Fue matona esa frase. Sí, nadie se acuesta siendo cristiano y amanece siendo budista. O al revés. Fue poco a poco. Y igual que con el cigarro. Y acaba con efisema pulmonar y la persona dice, ¿y ahora qué? Pues el doctor le dice, pues ya no hay remedio, mano, despídete porque tienes 3 meses de vida. Entonces, esa es una. La otra es, decía San Agustín, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces hay que discernir. Y luego aparte, sería el colmo ante tanta riqueza de nuestra iglesia, están las exhortaciones, están las cartas encíclicas, toda la información en páginas bien fundamentadas, ¿sí? y disponibles en todos los archivos que quieras, las puedes bajar como quieras. O sea, eso es ya pues caer, como decíamos, en una ceguera espiritual de no querer ver las cosas, porque ahí nuestra iglesia nos tiene
todo en la mano para que podamos comprenderlo, podemos acercarnos y pues ahí también está el Instituto Bíblico. Aprovechando. Que por cierto hay inscripciones abiertas. Exacto. Sí. También, ¿saben qué me recordaste? Cuando platicábamos con los novios acerca del matrimonio, eso también les decíamos. No, que te acostaste muy feliz de la vida y a la mañana siguiente amaneciste con deseos de salir a buscar. No, hablábamos de lo que es el divorcio espiritual, ¿no? El divorcio físico se da cuando ya te divorciaste espiritualmente, cuando ya no tienes atenciones para tu pareja, cuando ya le faltaste al respeto, cuando te empieza a ser indiferente. O sea, como dijiste, pequeñas poco a cositas poco. de todos los días que se van haciendo grandes. Entonces, ya cuando viene la ruptura, pues dices, pues es lógico, ¿no? Si no cuidaste, si no plantaste, si no la regaste, más bien si la regaste. La regaste de más. La regaste de más. Se fue el agua, ¿verdad? Y Como dijo Alejandro Fernández, me dediqué a perder. Tal cual. Pero bueno, frase mis queridos matona. hermanos, ¿qué les parece si nos vamos a Magisterio de la Iglesia? Porque si no se nos va la mañana con nuestras buenas intenciones aquí. Adelante con Magisterio. Muy bien, claro que sí, Luis. Pues regresamos, seguimos reflexionando la exhortación apostólica Dilexi Te del Papa León XIV, en la que la Iglesia reconoce en los pobres el rostro de Cristo. Y sobre los testimonios de los padres de la Iglesia, San Agustín concluye con un aspecto importante sobre los bienes como instrumentos de la caridad. Las ofrendas, cuando nacen del amor, no solo alivian la necesidad del hermano, sino que también purifican el corazón de quien da y está dispuesto a la conversión. Y por ello el Papa León nos recuerda que el Altísimo no se deja vencer en generosidad. Cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios. Y como decía Luis, pues si hacemos la tarea, pues trae bono, ¿no? También, en este caso. Bueno, y la compasión cristiana, bueno, pues no únicamente se ha manifestado en aliviar la carencia de bienes materiales, también en el cuidado de los pobres. Y escuchamos en la Sagrada Escritura constantemente cómo nuestro Señor cura ciegos, leprosos, paralíticos, y por todo ello la Iglesia entiende como parte de su misión el cuidado de los enfermos y reconocen ellos al Señor crucificado. Entonces nos dice el Papa, visitar enfermos, lavar heridas, consolar afligidos es una acción eclesial en donde los miembros de la Iglesia tocan la carne del Cristo sufriente. Y en este sentido, San Cipriano, durante una peste en Cartago, recordaba a sus fieles cuidar a los infectados y les decía que esa epidemia que parecía tan horrible ponía a prueba la justicia de cada uno y verificaba si los sanos servirían a los enfermos, si los parientes se amarían sinceramente, si los patrones tienen piedad de los colaboradores enfermos, si los médicos abandonarían a sus enfermos que imploran. Entonces, el Papa a partir de aquí nos presenta una serie de testimonios en el cuidado de los enfermos y podemos resumirlos en un modelo de 4 acciones que podemos hacer nuestro, ¿no? Ese modelo. ¿Qué ejemplo de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, nuestro lema sea: haced el bien, hermanos, sin importar la condición social o económica del enfermo? Que como San Camilo de Lelis y su orden de ministros de los enfermos lo realizaba en hospitales, campos de batalla, prisiones y calles, pues nuestra primera regla sea rogar al Señor en oración para que nos conceda la gracia de tener un efecto maternal hacia nuestro prójimo enfermo para poder servirlo con todo amor caritativo en su alma y en su cuerpo. Que a semejanza de muchas mujeres consagradas dedicadas a la atención sanitaria de los pobres, podamos servir a cada uno, a nuestros enfermos en casa, a nuestros familiares y a todo prójimo que podamos en hospitales, asilos, residencias de ancianos, llevándoles medicina, escuchándolos, ofreciéndoles nuestra presencia
pero sobre todo nuestra ternura. Que a semejanza de muchas congregaciones femeninas, quienes a menudo construyeron con sus propias manos estructuras sanitarias en zonas sin asistencia médica, atendiendo partos, medicando con sabiduría natural y una fe profunda, que cada uno de nosotros le suministremos a nuestros hermanos enfermos el primer remedio que ellas tuvieron, la compasión. Y precisamente pues todos estos testimonios nos hablan también de algunos monjes, ¿no? En la vida monástica los monjes lo dejaban todo y era un despojo radical, riqueza, prestigio, familia, y lo hacían no solo para despreciar las riquezas del mundo y abrazar la pobreza, lo hacían también para encontrar al Cristo pobre. Pero además de oración y recogimiento, los monjes trabajaban en favor de los pobres. La hospitalidad, el cuidado de los necesitados era parte de su espiritualidad. Y sin embargo, pues para poder socorrer a los necesitados, pues es evidente que debemos de trabajar con diligencia. Y hoy no tenemos que irnos a retirar si no queremos a la vida monástica. Basta que pongamos en práctica acciones sencillas, ¿no? Y tomar el ejemplo de todos estos testimonios con los que nos ilumina el Papa León. Y bueno, pues observemos a nuestro alrededor, pensemos un momento, ¿a qué hermano enfermo le puedo hacer el bien hoy? Empezando con los de casa, con los de la familia, sin importar si es rico, pobre. Recordemos que una buena acción empieza siempre con un buen pensamiento. Y así como nos decía Luis la vez pasada, que el pecado iniciaba con un pensamiento, ¿no? Y se iba hacia las palabras, hacia las acciones. Pues si nosotros queremos hacer el bien, pues tenemos que empezar con ese pensamiento, tenemos que disponernos hacia nuestro interior y decir, bueno, a ver, vamos a hacer pues astutos como Dios nos quiere santos, pero santos inteligentes, creativos, y de ver, bueno, hay tanto que hacer que pues hay que solamente observar, ¿no? A nuestro alrededor. Y pues ejemplo de todos estos testimonios, roguemos a Dios que nos dé su gracia para que una vez que ya sepamos con quién vamos a ir, podamos servir a esas personas con ese amor caritativo, con ese efecto maternal al prójimo enfermo. Y no lleguemos a visitarlos con las manos vacías, siempre podemos llevarles ese alimento especial que les agrada y que puedan comer. Podemos llevarle aquello que necesita, ese medicamento prescrito por su médico, esas gasas que requiere, escucharlos con paciencia, con paciencia, ofreciendo nuestra presencia, nuestra ternura. Y recordando, como decíamos, que el primer remedio es suministrarles la compasión, ese sentimiento que nos lleva a identificarnos con sus padecimientos. Acompañándolos en sus luchas, en sus dolores, ofreciendo nuestro consuelo y nuestras oraciones por su salud. Podemos apoyarlos también espiritualmente, recurrir a los sacramentos también, si es lo que ellos necesitan, y que seguramente sí los necesitan y si los aceptan, ¿verdad? Por supuesto. Y el legado de todos estos testimonios de obispos, órdenes hospitalarias, mujeres consagradas a la atención sanitaria, pues continúa hoy en hospitales católicos, puestos de salud en regiones periféricas, misiones sanitarias en selvas, centros de acogida de toxicómanos y hospitales en zonas de guerra. Y nos dice el Papa León, en el gesto de limpiar una herida, la Iglesia proclama que el reino de Dios comienza entre los más vulnerables. Y al hacerlo, permanece fiel aquel que dijo, estaba enfermo y me visitaron. Cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido, o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda, amar al Señor allí donde Él está más desfigurado. Órale, nos quedamos con el mensaje pues muy claro, ¿no? Llevar cubrir las necesidades de los enfermos y no llegar con las manos vacías, ¿verdad? Porque ahí dicen, pues, ¿qué le llevamos? Pues lo que podamos. La compasión primero, me gusta esa parte de suministrar la compasión.
No darle, no, ay, voy a verlos por lástima. No, son cosas diferentes, amigos. ¿Cómo la ven, amigos? Y sobre todo, llevarle lo que necesita. Sí, a veces queremos llegar a consolar, o queremos llegar a animar, o queremos llegar a, no sé, comentar cosas. Y a veces el enfermo lo único que quiere es compañía y silencio. Pero cómo nos cuesta guardar silencio. Sí. O si no, caemos en, no te apures, hombre. Yo tenía una tía que tenía lo mismo que tú y a los 3 días se murió. O sea, con esos ánimos, mejor no visite. Mejor, hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes, claro. y poner atención en lo que necesita. ¿Verdad? Porque si tú quieres, este está desnutrido y lo atiborras de comida, pues le vas a provocar otro problema. O sea, hay que darle poco a poco lo que el pobre va necesitando. Decía Moni, lo que quiera, que pueda comer. Que pueda comer, ¿verdad? Sí, porque si a veces tenemos muy buenas intenciones y no puede, pues le haces más daño. Volvemos a las buenas intenciones. A las buenas intenciones. ¿Que está empedrado qué? Es el camino del infierno. Va lleno de buenas intenciones. Sí. Así. Y hay otra cosa, y yo se lo digo porque alguna vez he estado enfermo. Y entonces llegan, primero me piden el reporte médico, entonces tengo que repetir toda la clase otra vez del reporte médico. ¿Qué te pasó? A ver, platícanos, dinos, ¿qué te dijo el médico? No le pregunte, de veras, no haga esas cosas, no se siente feo. Pero además lo tiene que estar repitiendo en cada visita. Entonces como que no es tanto lo que necesita el enfermo. Y hay otro detallito. No le des recetas al enfermo, por favor. Mira, tómate este té y estas otras y ya no le hagas caso al médico porque, espérate, sigue tus órdenes con el médico, tú vas como cristiano. No vas como un médico porque no estamos preparados siquiera. Vas como cristiano y lleva esa compasión y lleva un mensajito de la palabra de Dios y escúchalo como dices tú, Jorge. Tampoco le digas, ofrécele este sacrificio al Señor. Algunas personas no están listas para ofrecer esas cosas. Hay que tener compasión. O algunas personas ni siquiera están dentro de la iglesia. Ni siquiera creen. Exacto. Ni siquiera creen. Y todo lo que llegas es que Dios, y entonces lo que estás así porque no crees en Dios. No, pues está bien. Y por eso. Te está castigando Diosito porque no le hiciste caso al principio. No, pues ya. Terminaron de. Como morirse. Los amigos de Job. ¿Los amigos de qué? Como los amigos de Job. Exacto. Así tal cual. Y luego también con no llegar con prisas, porque a veces ellos reclaman y dicen, sí, es que ustedes vienen, pero se van bien pronto, así como que ya nomás para cumplir y estuve pues ahí, mira, sí estuve. Lo que pasa es eso, que dices, bueno, estoy aquí, no estamos haciendo nada, no quiere que le hable, pues ¿a qué me quedo? Ya me voy. Pues, pero él lo que quiere es compañía. Échele su rezada ahí. Sin que él. Sí, y luego, oye, que el médico te dijo que tenías que empezar a moverte y que no sé qué. No te muevas, yo te lo doy, yo te lo traigo. No camines, no te levantes, no. Espérate, pues es que llevo un proceso. Entérate de mi proceso y ayúdame a cumplirlo. No. Ni parpadees porque no te va a hacer mal. No, pues. Ay, Dios. Ay, Dios, bueno, hay mucho que aprender ahí, hay mucho que aprender y como dijo Mónica, pues ahí están todos estos documentos y luego no sabemos. Y generalmente cuando hablamos de pobres pensamos el que no tiene dinero, pero hay tanta pobreza de conocimiento de estas cosas. Sí, de esos hay un montón de pobres, o habemos. Yo me incluyo, ¿verdad? Porque pues no te das el tiempo porque estás muy ocupado haciendo otras cosas. Pero bueno. Compartamos cosas basadas en la Biblia, basadas en cosas. No, que me llegó un videito, ay, me gustó, qué bonito. No, porque podemos confundir también o podemos hacer que alguien se aleje. Decía ahorita, si alguien no tiene su fe madura y le mandas un video medio drástico, pues va a querer renunciar y ir como loco. Deja tú drástico, a veces falso. Uh-huh. Entonces te himeneas. Exacto, te himeneas tal cual. Pues sí, se himenea uno, no que se menee, sino que te himeneas como himeneo, ¿verdad? Y como dijiste también tú, Luis, pues esto tiene que ser algo de decisión, de responsabilidad, de conocimiento.
Y si no lo hacemos así, pues volvemos a lo mismo. ¿A dónde vamos Y a de, parar? y de un llamado. No porque tengas una buena intención, estás haciendo el bien. ¿Sí? Así A es. veces uno, y esto sí me ha pasado a mí, con las mejores intenciones haces cada barrabasada que dices, no están ustedes para oírlo, ni yo para platicarlo. Y ya Además, se nos acabó ya el se nos tiempo. acabó Se el nos acabó tiempo. el tiempo, Lástima, Margarito, pero ya se nos acabó Dice el Daniel que tiempo. nos da 5 minutos para el chisme. No, ¿verdad que no? No. ¡Ah, ahí Daniel, está. ayúdenos! Todos nos vamos a quedar con la intriga. No, se van a quedar con la intriga. Bueno, por lo pronto les animo a ser Ángeles de Radio Guadalupana y por favor, inscríbase al instituto de ese tiempo. Mire, va a haber clases presenciales en el sábado, en el seminario y entre semana también en el seminario, miércoles y jueves. De 7 a 9 de la noche. ¿Qué tienen que hacer los miércoles y los jueves de 7 a 9 de la noche? Ver la tele. No, eso sí está pendientísimo del mundial. Pero no, de la Biblia no, al cabo ahí hay tiempo. Pues sí, en una de esas ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. Así que no sé, además mire, para cuando empiecen las clases, ya se acabó el mundial. Entonces ya se puede usted inscribir. De veras, anímense a inscribirse. Es que todo este conocimiento te cambia tu manera de vivir, tu enfoque, y la conclusión es que vives más feliz, vives más tranquilo, vives más en paz. ¿Y quién no quiere eso? Usted que no se inscribe, ahí está la cosa. Pero bueno, hay que entrar a nuestra página www.biblico.mx y llenar la solicitud de inscripción. Ese es el primer paso y ya después nos ponemos en contacto con usted para los detalles. Y para finalizar viene nuestro camino del día de hoy. Le voy a pedir a Luis, por favor. Gracias, Jorge. Se me figuraste así para cuando andas medio agüitado, como decía el padre Solís. ¿Por qué? No hay alegría. Es el camino 6612. No hay alegría. Piensa, hay un obstáculo entre Dios y yo, y casi siempre acertarás. Ay, Si no hay alegría, hay un obstáculo entre tú y Dios. Hablando de Adán y Eva, pues Caín y Abel, ¿no? Exactamente. Exactamente. El Caín andaba todo agüitadillo. sí. Pues sí, enojadillo. Ajá. Dejó de haber, no nomás agüitadillo, enojadillo también, y envidiosillo. Y todo lo que entró de terminó. todo Entonces el ya no terminó en obstáculos, sino en una pared de piedra ¿Y lodo? de doble grueso. Sí, exactamente. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que esta información haya sido de utilidad para usted y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Mónica. Katy. Luis. Y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.